Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, buenas tardes ya. Empezamos nuestra enseñanza de este día. Recordemos, estamos en nuestra serie Fieles y hoy vamos a estudiar la enseñanza número 8 de esta serie, basado en el libro de Daniel. Y así como el número de la enseñanza, el número 8, la enseñanza está basada en el libro de Daniel, capítulo 8. ¿Vale? Entonces, si quieren ir abriendo sus Biblias, Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. La enseñanza lleva el título Fieles en tiempos difíciles. Fieles en tiempos difíciles. Recordamos un poquito nada más de lo que vimos en la enseñanza anterior. Estudiamos el capítulo 7, ¿sí? de este libro de Daniel, donde Daniel había tenido un sueño, ¿sí lo recuerdan? Un sueño donde había visto 4 bestias, ¿no? 4 bestias que representaban, en este caso, simbolizaban imperios, ¿no? Y cómo al final nos muestra, ¿no?, que el que reina, que el que gobierna, el que tiene el control de todas las cosas es el anciano de días, ¿verdad? Y que vendrá un día a reinar el Hijo del Hombre, que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, a este mundo. Ahora en el capítulo número 8, nuevamente nos maneja aquí, o nos enseña aquí, otra visión. Aquí no maneja un sueño, sino menciona como una visión de Daniel, del carnero y del macho cabrío. Esta visión nuevamente, ¿sí?, que tiene Daniel es una visión donde lo deja perturbado, ¿sí? Lo deja pues con esa incertidumbre, miedo, ese temor, pero no porque crea que Dios los ha abandonado, sino esa perturbación viene en otro sentido, como lo vamos a ver. Lo interesante o la pregunta que nos podemos hacer en este tipo de situaciones, si leemos el capítulo 8, que ahorita lo vamos a ver, es ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque esa situación que se está viviendo con el pueblo de Israel. ¿Por qué, si ese pueblo tiene un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios creador, están pasando por ese tipo de situaciones de conquistas? Recordemos que el pueblo de Israel, desde un principio, cuando Dios lo toma como pueblo, Dios estaba con ellos. Y conforme ellos iban llegando a esa tierra prometida, Dios les iba permitiendo conquistar. A pesar también de que había otros reinos que se querían levantar en contra del pueblo de Israel, Dios los guardaba, ¿sí o no? Dios los guardaba, cuidaba de ellos y los llevó hasta esa tierra prometida. Pero ¿qué está pasando en esta época, en ese tiempo, donde ese pueblo de Israel estaba siendo conquistado? Donde ese pueblo, llegaban otras naciones, otros imperios, y los empezaban a esclavizar, los empezaban a conquistar. Entonces, ¿qué estaba pasando en esa situación, en ese tiempo, ¿no?, con el pueblo de Israel? Y cómo este tipo de enseñanzas, este tipo de historias que nos cuenta acerca de ese pueblo y acerca de ese Dios, que ahora también es nuestro Dios, ¿cómo se aplica a mi vida? ¿Cómo se está viviendo algo similar a mi vida ahora en Cristo, ahora en mi vida, en mi caminar con Dios? Ya vimos en las enseñanzas anteriores que la corriente del mundo, los sistemas, las filosofías, están tratando de adoctrinar a nuestros hijos, adoctrinar a nuestros jóvenes y también a nosotros mismos. Y las enseñanzas, como las hemos ido estudiando y aprendiendo, es el llamado a ¿qué? A mantenernos fieles a Dios.
¿no? Fieles a lo que Dios quiere enseñarnos, a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Fieles simplemente porque Él es Dios. Él es el Dios creador. Entonces, es el llamado a nuestra vida, ser fieles a Dios, fieles a nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a perseverar, nos lleva a soportar, a no dejarnos arrastrar por lo que el mundo nos está queriendo vender. Y ni siquiera vender, nos lo quiere regalar. Porque cuando hablas de regalos, cuando hablas de venta, dices, ¿cuánto? ¿No? ¿Pero cuánto me va a salir? ¿Me conviene o no me conviene? Pero alguien viene y te dice, pero te lo voy a regalar en lugar de vender. ¿Qué dices? De aquí soy, ¿no? Eso, si se trata de regalo, eso sí te lo acepto. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que está haciendo el mundo. El mundo te dice, no te preocupes, tú puedes seguir siendo cristiano, tú puedes seguir congregándote, pero ahí te va lo que yo creo, ahí te va lo que yo pienso, ahí te va lo que es la moda. Y el mundo, bueno, no el mundo, los creyentes dicen, a ver, déjame ver, ¿qué me estás ofreciendo? ¿Me agrada, no me agrada? ¿Me gusta, no me gusta? ¿Me conviene, no me conviene? Empezamos como a negociar con el mundo, ¿sí o no? Y yo les voy a decir algo, con el mundo no estamos para negociar. El mundo lo que va a querer es destruirnos. Y el mundo no se nos va a presentar como algo horrible, feo, horroroso, no. Se nos va a presentar como algo bonito, como algo agradable. Entonces, si no somos cuidadosos, el mundo nos quiere arrastrar. Y el llamado que nos hace la Escritura es a ser fieles. Enseñanza de la serie, lleva ese título, fidelidad, para lo que vivimos día a día, para los problemas comunes, para lo que se nos presenta en el día a día. La maldad, hermanos, la maldad existe. ¿Estamos de acuerdo? La maldad existe. La maldad sigue creciendo. La maldad está destruyendo. Existe la rebeldía, existe el abuso de autoridad, existe la insurrección, existe la falta de respeto, ¿sí o no? Y sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Y eso es lo que hoy estamos viviendo y que en esa época también tal vez estaba viviendo. Hay una situación, hay un tipo de abuso físico, espiritual, psicológico, emocional, a la que nos estamos enfrentando y se van a enfrentar nuestros hijos también. Hay guerras, hay muertes, hay destrucción, hay locura. Y voy a insistir en eso, porque fue apenas hace unos días. ¿Cómo ha crecido ese movimiento? Ese movimiento de que hoy se quieren sentir animales las personas. O apenas, creo que fue en Canadá, una persona, no sé cuántos años tenía, que se sentía mujer, un varón que se sentía mujer, y que sacó un arma y empezó a disparar y mató a su propia familia y no sé cuántos más. Un joven también en una escuela, también entró no sé si estaban en un evento, no lo recuerdo bien, apenas lo vi en la semana, y también empieza a disparar, mata a una niña, mata a no sé cuántos más, y al final esos dos se quitan la vida. Pero ya, entre que se quitaron la vida, ya se llevaron a cuantos otros. Y eso es lo que hoy se está viviendo. Yo no sé a ustedes si les ha pasado, pero yo como papá, yo ya quisiera decir, hija, no salgas, ¿no? Quédate en casa, pero yo no soy Dios. Mi labor como papá, yo quisiera protegerla y estar con ella todo el tiempo, ¿no? Y a quien se ponga a enfrentarlo. Pero yo tengo mis actividades, tengo que realizar mi trabajo, tengo otras cosas que hacer, no puedo estar con ella. ¿Qué me toca hacer a mí entonces como papá? Orar,
aconsejar, enseñar. Si yo no puedo estar ahí, yo le puedo dar ese consejo, yo le puedo dar esa guianza. Claro, bíblica, porque tengo que enseñarle conforme a la palabra de Dios. No le voy a poner unos guaruras para que estén todo el tiempo, me salía carísimo, imagínense, que esté cuidando a mi hija todo el tiempo, pues no. Pero si yo confío en Dios, yo descanso en Dios y le enseño los principios y la palabra de Dios, voy a confiar en Dios. Pero yo tengo que hacer mi labor, que es enseñar a mis hijos. De verdad, les voy a platicar. Cuando terminamos nuestras actividades, vamos de regreso a su casa, mi esposa, que viene platicando conmigo en relación a lo que se vive ahí con los pequeños en la escuelita bíblica, de verdad que los niños abren su corazón ahí con las mismas maestras y platican, y no, yo en la escuela, y yo con los amiguitos y esto, y te das cuenta de muchas cuestiones que viven los pequeños, y ahí nos toca a nosotros enseñarles, sembrarles la palabra, enseñarles, darles la dirección de la palabra a nuestros pequeños. Esa es nuestra labor como papás, nuestra labor como hermanos, nuestra labor como abuelitos. Hay que enseñarles la palabra. Entonces, la maldad existe, no podemos decirles a nuestros hijos que la maldad no existe. Sí, sí existe y está creciendo, pero tiene un límite. Y esa maldad que tiene un límite, ¿quién le pone ese límite? Dios. ¿Vamos? Entonces, eso hay que enseñarles a nuestros hijos. Sí, sí existe la maldad. Sí, sí existe el enemigo que quiere destruir. Pero Dios le pone límites. Confiemos en el que puede detener la maldad. Hay que enseñarles a nuestros hijos. Entonces, vamos a pasar al capítulo número 8. Y la pregunta sería, ¿cómo seguir siendo fieles cuando el mundo está en caos? Porque este mundo está en caos y este mundo cada vez está peor. ¿Estamos? Punto número 1. Dios nos habla en este texto. Punto 1. Dice, Dios sigue teniendo el control de la historia. Dios sigue teniendo el control de la historia aun cuando el mal crezca. Dios sigue teniendo el control de la historia aun cuando el mal crezca. ¿Sale? Vamos a nuestra Biblia, Daniel, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Ok, vamos a leer. Dice, en el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. ¿Recuerdan lo que vimos en el capítulo número 7 de las bestias? Dice aquí que tuvo una nueva visión. Dice el versículo 2, vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. Entonces, no fue un sueño, ¿estamos? Fue una visión. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de dos cuernos,
que yo había visto en la ribera del río. Y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandecía sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Padre, venimos delante de ti, te pedimos, Señor, que nos des dirección en este día, en esta enseñanza, Padre, que tú tienes para nuestra vida. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para recibir tu palabra, Señor, y que nos sea revelada nuestra vida, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ok, otra visión. Y luego se viene a nuestra mente ese carnero, ¿no? Con sus 2 cuernos, uno más grande que el otro, y el macho cabrío con un cuerno muy grande. Se dice que ese macho cabrío era, no sé si los han visto, que son ese tipo de cabras que tienen pelaje muy largo, ¿no? Son muy grandes, son muy fuertes. Bueno, en este caso, se nos empieza a venir a la mente muchas cosas, y como son escritos que se consideran apocalípticos, se nos empieza a venir a la mente, ¿quién será? ¿No? ¿Qué país será? ¿Qué hombre o qué nación? ¿No? Esto es algo que fue escrito hace muchos años, hace miles de años, y que se aplicaba en esa época, en ese tiempo, pero tiene una aplicación espiritual para nosotros el día de hoy. Este capítulo, como el capítulo anterior, el 7 que estudiamos, en el orden cronológico preceden al capítulo 5. O sea, Daniel no está escrito de forma cronológica, ¿sí? Así como vimos los primeros capítulos, luego el capítulo 7 se regresa al reino de Belsasar, este capítulo 8 también se regresa. Antes, ¿no? Este sueño ocurrió aproximadamente en el año 551 a.C., cuando tenía 70 años Daniel. Y repito, se refieren o corresponden al primer y al tercer año del reino del rey Belsasar. Entonces cronológicamente van entre el capítulo 4 y capítulo 5 que ya estudiamos anteriormente. Ajá. Lo que vamos a ver en el capítulo 9 tiene que ver con el mismo tiempo del capítulo número 6. Entonces ahí trae una medio revoltura, pero bueno, lo vamos a ir Lo principal es lo que Dios quiere hablarnos en estos enseñanzas, en estos capítulos. Una cosa importante es que se dice que este libro de Daniel fue escrito no en el tiempo que vivió Daniel, sino que fue escrito años después. Fue escrito por otras personas, no precisamente por Daniel, pero que sí describe lo que vivió Daniel en su momento. Ahora, este capítulo 8 nos da más detalles de lo que era el imperio medo-persa. Que ese imperio medo-persa era el carnero que tenía 2 cuernos, y un cuerno era más grande que el otro cuerno, ¿vale? Entonces, ese cuerno más grande está hablando de que uno de esos imperios, Medo o Persa, era más poderoso que el otro imperio, ¿sí? Ahora, Susa era una de las capitales del imperio babilónico. Está localizado hoy en día en lo que ahora es Irán, y fue una ciudad que se había desarrollado. Lo que Dios le estaba mostrando en esa visión, porque fue una visión, era la destrucción de esos 2 reinos. Lo que era el reino de Medio y de Persia. Ya ellos habían destruido, ¿no? Cuando dice que vea ese carnero de 2 cuernos destruyendo al norte, al poniente, etcétera, ya había destruido a otros reinos, y uno de ellos era el reino de Babilonia. Ahora, este reino que había sido poderoso, este carnero con 2 cuernos, que era poderoso, ¿sí? Ahora le tocaba ser vencido. Ser vencido por ese macho cabrío
que tenía un cuerno más grande, ¿sí? Y que era el con el que iba, bueno, era el que destruía a esa cabra de 2 cuernos. ¿A qué imperio se refería ese macho cabrío? Se refería al imperio de los griegos. Ajá. Entonces, ese macho cabrío representa a los griegos. No es Rusia, no es Estados Unidos, no es nada. En esa época era Grecia. ¿Y quién era ese cuerno tan grande, ¿no?, que resaltaba en ese macho cabrío y que iba a destruir al carnero? Alejandro Magno. Alejandro, conocido como Alejandro el Grande. ¿Sí? Ese cuerno era Alejandro Magno. Este hombre, ¿no?, tenía aproximadamente unos 33 años de edad cuando estaba en su apogeo, en su máximo vigor. Muere joven, muere a los 32 años aproximadamente. ¿Y qué nos deja ver al final? ¿No? Que a lo mejor en ese poderío, en esa fuerza, era un estratega ese hombre. Lo que nos deja ver es la fragilidad del ser humano, que por muy grande, muy poderoso, muy fuerte, muy inteligente, al final, una enfermedad como la que vivió, se dice que era la fiebre amarilla, acabó con su vida. Se murió, ¿no? Entonces, ese macho cabrío representa el reino de Grecia, el cuerno a Alejandro Magno, pero dice que ese cuerno entonces se rompió en su punto más alto. Entonces fue la muerte de Alejandro Magno. Ahora, de ese cuerno que se rompió, dice que surgen otros 4 cuernos. ¿Quiénes eran esos 4 cuernos? Ya estudiamos un poquito de esto en el capítulo anterior. Esos 4 cuernos surgen después de que se rompe ese gran cuerno, y esos eran sus generales, sus capitanes, ¿no?, que tenía él como los que pues lo apoyaban, los que le servían, porque Alejandro Magno no tuvo hijos. Entonces, por eso surgen estos 4 hombres: Casandro, Seleuco, Ptolomeo y Lisimaco, ¿sí? Esos 4 fueron los que se quedaron en el lugar de Alejandro Magno, reinando en los diferentes lugares del gran reino de Grecia. Ahora, dice que después, dice ahí en la historia, que creció un cuerno más grande que estos 4 cuernos. Uno creció y llegó hasta el ejército de los cielos e hizo caer al ejército de las estrellas, dice, y los pisoteó. Se estaba refiriendo a ese ejército de estrellas, ese ejército de los cielos, se estaba refiriendo al pueblo de Israel y a esos sacerdotes, a los líderes del pueblo de Israel. Ajá. Entonces, este hombre, se dice que ese cuerno que creció después de los otros 4, se volvió un perseguidor del pueblo de Dios, ¿sí? Un perseguidor del pueblo de Dios. Ese hombre se llamaba Antíoco IV, que también él se puso el nombre de Epífanes. Ahorita les voy a decir qué significa ese nombre que se puso, ¿sí? Él atacó a Israel. Esto sucedió en el 2º siglo antes de Cristo. Entonces, por eso es que la historia sucede aproximadamente cuando tiene la visión, en el año 500. Pero cuando sucede esta situación de Antíoco IV, fue en el siglo II, como por el año 200 antes de Cristo. Y que se dice que en esa época fue cuando se escribió el libro de Daniel. Ahora, este hombre, Antíoco IV, creció. Este hombre también desarrolló mucho poder y casi destruyó, en este caso, lo que fue a ese pueblo judío, a ese pueblo de Israel. Ajá. Y a veces se nos viene a la mente esa situación. ¿Qué fue lo que pasó con ese pueblo de Israel? ¿A Dios se le salió de control esta situación? Dios
no estaba cuando este pueblo de Israel fue conquistado y fue pisoteado. Se dice que este Antíoco sacrificó cerdos en el templo de Dios. O sea, era una situación de verdad de un, ¿cómo se dice? De hacer cosas abominables en contra de Dios y de su pueblo. Entonces, ¿qué pasó con Dios? ¿Por qué Dios permitió eso? Si Dios podía destruir tantos reinos, destruir naciones, cuando los querían conquistar, ¿sí lo recuerdan con David? Que de repente querían conquistarlos. Y entonces Dios entregaba a David esas naciones y las destruía. ¿Qué estaba pasando en este tiempo? ¿Por qué se estaba viviendo esto? ¿Por qué había permitido que este hombre, este rey Antíoco, sacrificara cosas en el templo, metiera ídolos, destruyera a los sacerdotes? Es más, se dice que este hombre puso sus propios sacerdotes y sacrificaban cosas a los ídolos. Era una situación bastante, de verdad, abominable, tanto a Dios como al pueblo. ¿Qué estaba pasando? ¿Se le salió de control a Dios? ¿Permitió Dios que pasaran esta situación de desgracia, de dolor, porque Dios no tenía el poder para detenerlo? Son preguntas que nos podemos hacer. ¿Por qué? ¿Por qué estaba viviendo? Y esta pregunta se nos viene también hoy en día a nosotros. ¿Por qué si somos el pueblo, si somos la iglesia? Hoy he aprendido y corregido algunas cosas de las que Dios me había enseñado antes y hoy las interpreto de una forma diferente por lo que he aprendido. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Y yo les hago una pregunta, ¿estamos exentos de problemas? ¿Estamos exentos de enfermedades? ¿Estamos exentos de situaciones difíciles que vivimos en el día a día? No estamos exentos. Y nos preguntamos, al menos yo en lo personal, lo que Dios me ha permitido ir aprendiendo, a veces yo digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿No les ha pasado a ustedes? Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Señor, ¿dónde estás? Y no porque yo no sepa quién es Dios o lo que Dios está permitiendo, lo poderoso que es Dios, sino nuestra propia carne, nuestras propias debilidades, nuestras propias fragilidades, a veces nos lleva a dudar, nos lleva a pensar, se vuela la cabeza y decimos, es que Dios ya me dejó. Pero no debemos olvidar, hermanos, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. ¿Por qué esta enfermedad tan grave a mi vida? ¿No les ha pasado? ¿Por qué tengo esta enfermedad que pues me está acabando y me está destruyendo? ¿Por qué lo permitiste, Señor? ¿Sí o no? Y decimos, ¿dónde estás, Dios? Hermanos, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Punto número 1 sobre este punto que estamos estudiando. Ningún gobierno, sistema o crisis mundial toma por sorpresa a Dios. Ningún gobierno, sistema o crisis mundial toma por sorpresa a Dios. Hermano, todo lo que se vive hoy, de esas ideologías, de esas enfermedades, de esa locura que hoy hay en el mundo, hermanos, no se nos debe olvidar que Dios sigue teniendo el control de todo. Dios lo sabe, Dios lo conoce, y te digo lo más importante, Dios lo permite. No se te olvide, Dios lo está permitiendo. ¿Por qué tengo que estar pasando esta enfermedad? ¿Por qué tengo que estar pasando esta situación económica? ¿Por qué tengo que estar pasando esta situación con mis hijos? No es porque Dios se olvidó de nosotros o se le salió de control, no. Dios lo permite por un propósito. Dios tiene propósitos que se tienen que cumplir. Dice Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí.
que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios sigue teniendo el control en las cosas. ¿De mi enfermedad, pastor? De tu enfermedad. ¿De mis problemas familiares? De tus problemas familiares. De mi situación económica, de mi situación con mi esposo, de mi situación en el trabajo. De todo eso Dios sigue teniendo el control. Y Dios lo está permitiendo. Punto 2. La iglesia, el pueblo de Dios, no debe vivir con miedo, sino con confianza en Dios. No debemos vivir con miedo, sino con confianza, porque la confianza no está puesta en nuestro trabajo, en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, sino en ¿quién? En Dios. Ahora, no quiere decir que no vamos a ver la situación y vamos a estar bien contentos, ¿no? Sí, vamos a pasar de esa tristeza, ese dolor, pero no se nos debe olvidar. Tenemos que confiar en Dios, mostrar esa confianza en Dios, que descansemos en Él, que descansemos en su poder. Hermanos, aún en estos tiempos actuales de maldad, de crisis, de incertidumbre, yo no sé si les ha pasado, pero hay una incertidumbre de lo que se está viviendo. De las mismas naciones que se están levantando, las naciones más poderosas, y que entre ellas se empieza a haber conflictos. Eso es incertidumbre, porque tú no sabes el día de mañana que empiece una guerra, ¿qué nos va a pasar a nosotros como país? Como país, nosotros está prohibido que tengamos armas nucleares o que se preparen ejércitos para salir a la guerra. El ejército que tiene este país es simplemente para ayudar al mismo pueblo, punto. Y estamos pegados a una nación que muchos quieren derribar. ¿Qué va a pasar con nosotros? Esa es incertidumbre, ¿sí o no? Pero ¿qué va a pasar? ¿Cuántos de aquí ya han pensado irse a El Salvador? A Guatemala, ¿no? Estamos pegados al tío Sam, ¿no? Ay, ¿qué voy a hacer? Porque se va a venir una guerra y ahora sí nos van. Somos el patio trasero de Estados Unidos. ¿Nos va a alcanzar, sí o no? ¿Y qué vamos a hacer? Pues vámonos para Centroamérica o para Sudamérica, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer? Confiar en Dios. Nuestra confianza está en Dios. No responder con temor, sino con fe, con oración, con valentía. Seguir predicando el Evangelio. Porque nuestra seguridad no depende de las circunstancias externas, sino de la fidelidad de Dios por nosotros. Él es fiel, ¿sí o no? Él cuida de nosotros. Y si Él quiere que nos alcance una guerra, ¿qué vamos a hacer? Aún cuando huyamos al lugar más lejano, nos va a alcanzar. Porque estamos en las manos de Dios, ¿no? Y dice la Escritura que no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. El tercer punto, Dios dirige los tiempos y establece límites a los poderes humanos. Dios dirige los tiempos y establece límites a los poderes humanos. ¿Qué entendemos por dirigir? Dar dirección, ¿no? Dar guianza, mostrar el camino. Hermanos, Dios tiene el control de los tiempos. Lo que iba a pasar en esa época con Daniel, Dios lo sabía. Lo que hoy estamos viviendo como seres humanos, Dios lo sabe. Y esos poderes humanos tienen sus límites. Dios pone límites. ¿Hasta dónde? Lo vimos en Daniel capítulo 2. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Al final, hermanos, la soberanía de Dios es nuestra seguridad. Si Dios quiere que pasemos una situación de enfermedad, de dolor, no sé, ¿ustedes creen que se salió de las manos de Dios? No.
Dios sigue teniendo el control. Hasta una muerte de un ser querido se le salió de control a Dios. No. Dios sigue teniendo el control. Y Dios conoce los tiempos y las formas. No se nos debe olvidar eso. Ajá. Y esa visión que llegó a Daniel sucedió muchos años después, pero se cumplió conforme la vio Daniel, conforme tuvo esa visión. Vamos al segundo punto. Las pruebas vienen, pero Dios reina. Las pruebas vienen, pero Dios reina. Daniel capítulo 8, versículos 9 al 17. Daniel capítulo 8, versículos 9 al 17. Vamos a ver qué dice. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ya hablábamos de los 4 cuernos, que eran los 4 generales, ¿no? Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Ya hablamos un poquito de ello, que eran los líderes del pueblo de Israel. Dice, bueno, en ese contexto se cree eso. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Por quién? Por ese cuerno pequeño que surgió, que en este caso, repito, era Antíoco. Dice, por él fue quitado el continuo sacrificio, y en lugar de su santuario fue echado por tierra, ¿no? Toda la abominación que se hizo dentro del templo de Dios. Dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. ¿Y qué más? Prosperó. O sea, ese Antíoco, esa maldad de Antíoco prosperó, creció. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, que se está refiriendo, en ese sentido se entiende que es Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. El ángel Gabriel, está hablando del ángel Gabriel. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ok, regresamos. Ese cuerno pequeño, el contexto, se refiere a Antíoco IV Epífanes, ¿sí? Este hombre fue el octavo soberano, octavo rey del imperio de los Seleucidas. Seleucida era uno de los gobernadores de los 4 reinos de Grecia. Entonces, este hombre, Antíoco, salió de ese imperio de los Seleucidas, que era una unión entre Babilonia y Siria. Quitó al sumo sacerdote del templo, saqueó el templo y reemplazó la adoración a Dios con una adoración griega. Se dice que este hombre fue el que sacrificó entonces los cerdos en el altar del templo, que era una abominación, en este caso contra Dios. Ese cuerno creció hacia la tierra hermosa. La tierra hermosa se está refiriendo a la tierra santa, a la tierra de Israel. Hizo caer a la tierra parte del ejército de las estrellas, o sea, persiguió al pueblo de Dios. Se hizo igual, dice que se hizo igual al príncipe de los ejércitos. ¿Qué quiere decir? Que se creyó igual que
Dios. Se creía un Dios. Estaba deschavetado, estaba loco. Entonces, quitó el continuo sacrificio en el templo. O sea, los sacrificios se hacían por la mañana y por la tarde. Entonces, él quita ese continuo sacrificio, derriba el lugar del santuario, profanó el templo de Dios. Entonces, este hombre prohibió esos sacrificios, profanó y se puso el nombre de Epífanes. Ese nombre, Epífanes, ¿qué quiere decir? Quiere decir aparición de Dios. Se sentía entonces como Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y de esos hoy en día también hay muchos. Muchos que se sienten Dios, muchos que se creen Dios, muchos que no respetan a Dios y que se sienten Dios. ¿Ustedes creen que hayan de esos hoy en día? ¿Y dónde creen que estén todos esos? Los podemos tener sentados a un lado de nuestro lugar de trabajo. Los podemos tener sentados en la butaca de al lado en la escuela. Los puedes tener sentado al lado en el transporte público. Que se llegan a sentir igual que. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo que son todas esas personas que los podemos tener, con los que convivimos, con los que estamos constantemente? ¿Por qué? Porque son aquellos que creen que pueden dirigir su propia vida, que pueden hacer y deshacer, porque ellos son sus propios dioses. Podemos creer en un gran líder, ¿no? Y pensar, es que se refiere a un gran líder que hoy está. No, lo puedes tener sentado a un lado. Y es el que le da el consejo a tu hijo, el consejo a tu esposo o a tu esposa, y te dice, pues tú haz esto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa parte cuando hay problemas en el matrimonio? ¿Sí? ¿O hay matrimonios perfectos? ¿No? Al menos el mío no. Y llega el cuate, el amigo que llega y le dice, no, es que sabes que estoy pasando una situación difícil con mi esposo, con mi esposa. Y llega el amigo y le dice, pues échate una canita al aire. Esos son los que se sienten dioses y que te dicen lo que tú debes hacer. Échate una canita, no pasa nada. O el que le dice, no, es que a mi esposa, pues dale un cachetadón para que se... En serio, se escucha, pero es la verdad. Esos son los propios dioses. Que les dicen, no me importa tu Dios, yo te digo lo que tienes que hacer. Esa es la cultura del mundo. O las mujeres, no, pues ¿para qué te casas? No te cases. Tú no eres ama de casa, tú tienes que salir a trabajar, tú tienes que desarrollarte. Tú, hijos no tengas, porque los hijos te van a estorbar. ¿Sí o no? Ustedes díganme sí o no es lo que se vive. ¿Para qué quieres hijos? Vive. Sé libre. Es eso, hermano. Son todos esos dioses que se sienten Dios, que quieren gobernar, que creen que pueden gobernar su propia vida y no se saben. Diría mi abuelita, no, mejor no les digo. Porque se escucha grosero y feo. De verdad no se sabe ni amarrar los zapatos de forma más sencilla. Gente que no puede gobernar su propia vida, que tienen problemas, que tienen situaciones, un conflicto emocional, conflictos mentales, conflictos de todo tipo. Pero están dando consejo a medio mundo. Diciéndoles a otros, no, pues hazle así. Y cuando ellos su propia vida es un desorden. Es eso, hermano. Es eso. Pero ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasó con ese pueblo? ¿Por qué Dios permitió que fuera conquistado y que ese templo fuera pisoteado y muchos de los líderes muertos? ¿Por qué?
Porque hoy en día como iglesia muchos estamos pasando situaciones también difíciles. Te lo digo así, bien sencillo. Porque ese pueblo, en el tiempo de ese gobierno, de esa autoridad griega, el mismo pueblo de Israel había profanado el templo. Habían metido ídolos. Habían sacrificado a ídolos, no a Dios. Ese mismo pueblo se había revelado a Dios. ¿Qué pasa con la iglesia hoy en día? ¿Por qué tenemos que vivir situaciones también duras, difíciles? Y preguntamos, Señor, ¿por qué? Por esa misma situación, hermano. Porque somos la iglesia y a veces somos como ese pueblo, bien rebeldes a Dios. Nos hemos rebelado contra de Dios. Hemos permitido el pecado en el templo de Dios. ¿Sí o no? Hermano, no se le salió de control a Dios. Pero a veces es necesario que Dios nos permita pasar esas situaciones para hacernos reaccionar, que era lo que estaba pasando con ellos. Se habían rebelado contra Dios. Se habían levantado en contra de Dios ese mismo pueblo. Y me van a preguntar, ¿y dónde dice eso, pastor, para que lo esté afirmando? Te lo leo. Versículo 12, ¿qué dice? Daniel 8:12, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Lo dice o no lo dice, hermanos? ¿Lo dice o no lo dice? Por causa de la prevaricación. ¿Sabes qué quiere decir esa palabra prevaricación? Significa maldad, infracción, iniquidad, pecado, rebelión. Le fue entregado. ¿Quién le dio el poder a Antíoco para que conquistara a ese pueblo de Israel? ¿Quién? Pues Dios mismo, hermano. Dios mismo. Porque ese pueblo judío, hermanos, muchos se dieron a la presión del poder de esa época, de los que los conquistaban, de los que se acercaban a conquistarlos. Cedía a ese pueblo, por eso Dios le permitió a ese hombre tomar ese control. Hermanos, ¿por qué Dios permite que nos pasen cosas en nuestra vida? No se le salió del control. Nuestro propio pecado, nuestra propia rebeldía lleva a Dios a sacudirnos y decirnos reacciona porque te estás desviando, te estás enfriando, te estás apartando. Dios lo permite, hermanos. Pero así mismo, así como Dios lo permite, también Dios tiene el tiempo. Por eso dice también que fueron... Y le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será, ¿qué? Purificado. Eso está en el versículo número 14. ¿A qué se refiere esas 2300 tardes y mañanas? Y nos ponemos a hacer cuentas, se refiere a los 3 años y medio. Porque ya la tribulación y los 3 años que va a permitir que la iglesia pase la tribulación y después será arrebatada. No, no está hablando de la tribulación de la iglesia ni nada por el estilo. Está hablando simplemente que Dios tiene los límites para la maldad. Dios tiene los límites también para lo que Él permite que estemos viviendo, hermanos. Pero Él llega en su momento y termina. Porque el tiempo después de esos 2300 tardes y mañanas, iba a realizar la purificación del templo.
La limpieza. O sea, era el tiempo que Dios había permitido para que ese pueblo se arrepintiera y corrigiera. Es que no se refiere a 3 años y medio, no. Va mucho más allá de fijarnos fechas, días, años, no. Al final sabemos que ese templo volvió a ser destruido, ¿sí o no? Sí, fue destruido nuevamente. Eso apunta a algo mucho más allá que simplemente contar años. Va mucho más allá, apunta mucho más allá. Apunta que Dios tiene el control de todas las cosas. Tenemos que creerlo, hermanos. Tenemos que fundamentarnos en eso, que Dios tiene el control de todas las cosas. Punto número 1 sobre esto que estamos estudiando. La persecución y la oposición a la fe no son algo nuevo. La persecución y la oposición a la fe no son algo nuevo. Hermanos, estos caminos que se vivieron en esa época y que se viven hoy en día no es nuevo para Dios. Siempre han existido. ¿Por qué? Porque esos caminos que se oponen a Dios son los caminos que nos quieren sacar de Dios. Quieren sacar la vida del hombre de Dios. Quieren apartar a Dios, apartar al hombre de Dios. Y no lo han conseguido. Y no lo van a conseguir. Nada nos puede arrebatar de la mano de Dios. Si nos hemos rendido a Cristo, si nos hemos entregado a Cristo, hermano, Dios va a permitir ese tipo de situaciones. ¿Para qué? Para moldear nuestra fe, para moldear nuestra vida. Pero no nos va a poder arrebatar de la mano de Dios. Nuestra seguridad sigue estando ¿en dónde? En Dios. 2, la iglesia debe estar preparada espiritualmente. La iglesia debe estar preparada espiritualmente. Debe estar en una comunión constante con Cristo. Por eso les decía nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a ser sacrificado, ¿se acuerdan? Cuando iba a llegar a la cruz, se apartó a orar. ¿Qué les dijo a los discípulos que lo acompañaron? Velad y orar. ¿Sí o no? Se los dejó, les dijo velen y oren conmigo, yo voy a ir, voy a orar a mi Padre, pero ustedes háganlo desde aquí. ¿Y qué hacían los discípulos? Se quedaban dormidos. Hoy la iglesia parece que está dormida. Y nos llama aquí velar y orar para no caer en tentación. El enemigo está como león rugiente, buscando a quién devorar. El enemigo quiere acabar con la adoración a Dios. Aprovecha el pecado del mismo pueblo, en esa época del pueblo de Israel y hoy de la iglesia. Hermanos, Dios lo permite para ser zarandeados. ¿Se acuerdan de Pedro? Necesitamos a veces ser zarandeados. ¿Para qué? Para corregir. Y tercero, no debemos negociar la verdad por presión cultural. No debemos negociar la verdad por presión cultural. Hermanos, en este mundo va a haber aflicción. En este mundo va a haber persecución. Nos van a querer imponer esas ideas, esa cultura, esas filosofías. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? Dios no nos prometió que no iba a haber aflicción. Él dijo que iba a haber aflicción, ¿sí o no? Pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. ¿Sí o no? ¿Qué nos toca a nosotros, hermanos? Confiar en Él, creer que Él está con nosotros y que Él ya ha vencido al mundo. Hermanos, la fidelidad es más importante que la comodidad. Porque hoy la iglesia se está acomodando al mundo. Hoy la iglesia está acomodada en el mundo. Cuidado.
Hay que ser fieles a Dios. La fidelidad a Dios es más importante que la comodidad. Por eso yo les decía, ese hombre se sentía Dios. Y hoy en día, hermano, cuando nosotros como iglesia pecamos, ¿cómo crees que nos sentimos? Como Dios. Nos endiosamos, porque creemos que nosotros tenemos el control y que nosotros podemos hacer y deshacer y no pasa nada. Nos sentimos como Dios. Cuando tú permites el pecado en tu vida, te estás endiosando. Y ese es un peligro en el que vive la iglesia hoy en día. Cuando pecamos estamos cayendo en un endiosamiento, porque nosotros mismos decidimos si es bueno o no. Nos estamos rebelando contra Dios. ¿Por qué Dios permitió que tomaran el templo? Por causa de las abominaciones que estaba haciendo el pueblo de Israel en ese templo, que era un templo consagrado para Dios. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es el templo de Dios? Nosotros. Y cuando nosotros permitimos el pecado en nuestra vida, estamos haciendo lo mismo que ese pueblo de Israel. Y por eso, hermano, muchas veces se vienen tratos. Porque nosotros mismos, hermano, estamos profanando el templo de Dios. Y ese templo tiene que mantenerse como puro, santo. Entonces, ¿por qué este tipo de enseñanzas a nuestra vida entonces? Hermanos, ¿porque Dios iba a destruir a ese pueblo? No, porque lo llevó a corrección. ¿Por qué esa enseñanza para nosotros ahora? Porque nos está llevando ¿a qué? A corregir, a que corrijamos, a que cambiemos, a que dejemos esa vida de pecado y empecemos a caminar con esa pureza, con esa entrega, con esa limpieza, hermanos. Es un desafío lo que nos está dando esta enseñanza, a mantenernos fieles a Dios. Jóvenes, de verdad, los jóvenes están siendo atacados. ¿Sabes qué estaba pasando con esos jóvenes del pueblo judío ahí en esa nación de Grecia? Muchos se estaban amoldando a Grecia. Es más, era tanta el poder que tenía Grecia en cuanto a cultura, en cuanto a filosofía, pensamientos, que los reinos de otros lugares decían que venga y nos conquiste Grecia. Queremos que venga y nos conquiste Grecia porque queremos ser gobernados por Grecia. Y los jóvenes eran los que deseaban más eso. ¿Por qué? Porque se empezaban a moldar a esa cultura. ¿Sabes que uno de los del pacto que había hecho Dios con el pueblo era la circuncisión? Que los identificaba como pueblo de Dios. ¿Saben que los jóvenes de esa época estaban llevando a cabo, y híjole, lo digo con mucha pena, pero bueno, operaciones para revertir la circuncisión? ¿Por qué? Porque se estaban amoldando a la nueva cultura. Era tanto lo que estaban endiosando esa cultura griega que estaban revirtiendo hasta la circuncisión para que no se notara que eran judíos, que querían volverse, perdón, pero es lo que ya hemos visto por varios capítulos, bestiales. Yo no sé si sea casualidad, sea real, no sé. ¿Saben qué? ¿Cómo la palabra bestia en el griego se dice? Se dice ¿cómo? Terión. ¿Cómo se llaman esos que están ahorita vistiéndose de animales? Se los dejo de tarea. Bestiales. Y ya lo vimos. Necios. Tontos. Y ya, vale. Hermanos, cuando en medio del caos, vamos a seguir confiando en la soberanía de Dios. Cuando vengan las pruebas,
nos vamos a mantener fieles a Dios. Cuando venga el peligro, ¿del lado de quién vamos a estar? ¿Del lado de quién vamos a estar? Dios permitió que fuera tomado ese templo porque el pueblo tenía que sufrir esa sacudida para que reaccionara. Y es la iglesia, hermano, tiene que vivir hoy en día lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos, hermano, la iglesia se está dejando arrastrar por esas filosofías y pensamientos del mundo, por la cultura del mundo. Y nos lleva al tercer punto, el último punto de esta enseñanza. Jesucristo trae la restauración y la purificación. Solo Jesucristo trae la restauración y la purificación. Versículo 18 al versículo 27. Dice ahí: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para mí el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá más. Fíjense que dice ahí: mas no con fuerza propia. No porque Dios le diera la fuerza, sino porque Dios le permitió que tomara esa fuerza. Ahí donde me quedé. Mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será, ¿qué? ¿Qué dice? Será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Va a ser quebrantada esa maldad, ¿estamos de acuerdo? Pero la maldad no la va a quebrantar otro hombre. ¿Quién va a quebrantar esa maldad? Esa maldad tiene un límite, hermanos. Y esa maldad va a ser quebrantada, pero no por mano de hombre, sino ¿quién va a quebrantar esa maldad? Dios, Cristo. Cristo, hermanos. ¿Quién vino a purificar la iglesia? Cristo. Él la vino a purificar para presentársela para sí como limpia, sin mancha. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El que purifica es Cristo. El que va a traer la limpieza, el que va a traer la purificación de ese templo es Cristo. Sí, Daniel cayó en una situación de desaliento, una situación de asombro ante lo que iba a venir. ¿Por qué, hermanos? Porque Daniel no podía interpretar ese sueño. El mismo ángel se lo reveló, ¿sí o no? ¿Por qué era la pregunta de Daniel de ese sueño? ¿Porque no sabía su significado? No. ¿Por qué ese pueblo? Era la pregunta de Daniel. Era tan necio que Dios permitió que fuera conquistado. Esa era la pregunta de Daniel. ¿Por qué? Es la misma pregunta, hermanos, que hoy se hace a la iglesia. ¿Por qué ante lo que Dios ya ha hecho, Cristo hizo por nosotros, como iglesia seguimos siendo arrastrados por el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Él ya nos compró, ya nos lavó, ya nos limpió, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia tiene que vivir esas pruebas?
¿Por qué la iglesia tiene que ser zarandeada? ¿Por qué la iglesia tiene que ser sacudida, hermanos? ¿Por qué? Porque la misma iglesia se vuelve necia. Se vuelve necia cuando permite el pecado en su propia vida. Eso es para todos, empezando por quién, por mí. Somos la iglesia, hermano. La iglesia tiene que mantenerse fiel, pura, santa, sin mancha, ¿sí o no? Hermanos, Dios tuvo que trabajar con ese pueblo de una forma radical. ¿Para qué? Para regresarlo en disciplina a los caminos. ¿Por qué la iglesia tiene que pasar eso, hermano? Porque tiene que regresarnos también al camino de la fe. ¿Sí o no? Es lo que nos está dejando esta enseñanza para nosotros, hermano. Los poderes malignos, los poderes políticos, económicos, ideológicos, siguen existiendo y van a seguir existiendo con mucho más fuerza y van a arrasar todo a su paso. Pero esos poderes son temporales, hermano, y nunca van a estar por encima del poder de Cristo. Nunca. Y si nosotros nos mantenemos fieles en Cristo, tenemos la seguridad, hermanos, de que Él está con nosotros, de que Él guarda nuestro camino. Se siguen levantando los mismos poderosos como Antíoco, que van a perseguir a los cristianos y que quieren ocupar el lugar de Dios, hermano. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos toca a nosotros como iglesia? Punto 1. Las pruebas no son eternas. Las pruebas no son eternas, tienen límites y Dios mismo pone esos límites. Dios permite que pasen las cosas y conoce el final. Dice la Escritura en el Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Las pruebas no son eternas. 2, Dios promete restauración. Dios promete restauración. Hermanos, Él restaura lo que fue dañado. Él restaura lo que fue quebrado. Él traerá la restauración a nuestra vida si nosotros nos arrepentimos. Él prometió la reedificación del templo, ¿sí o no? ¿Y la cumplió? ¿La cumplió o no la cumplió? ¿No fue destruido el templo aproximadamente en el año 70? ¿Sí o no? Entonces, ¿lo cumplió o no la cumplió? ¿La cumplió o no la cumplió? Fue destruido y no se ha vuelto a construir el templo. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? ¿Sí? ¿Quién dice que sí? Yo digo que sí. Porque ahora el templo no son 4 paredes. Ahora el templo somos cada uno de los creyentes. Él lo cumplió. Nosotros somos los que ensuciamos ese templo. Nosotros porque permitimos el pecado en nuestra vida. Pero Dios ha prometido la restauración. Dios tiene la última palabra. Dice el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y tercer punto, la esperanza escatológica fortalece la perseverancia. La esperanza escatológica fortalece la perseverancia. Hermanos, esa seguridad de lo que nos habla la escatología, que es la venida de Cristo, que es la segunda venida, la restauración de todas las cosas, a nosotros nos tiene que mantener como perseverantes en la fe, porque las promesas de Dios del futuro, hermanos, son reales. ¿Sí? La resurrección, la segunda venida de Cristo y la vida eterna. Hermanos, después del quebrantamiento viene la restauración.
¿Necesitamos ser quebrantados? Sí. Pero al final, Cristo nos va a restaurar. El desafío final dice aquí en el versículo 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado. O sea, fue tanto lo que vio, ¿sí? Lo que Dios le mostró en esa visión. Dice, estuve enfermo algunos días y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Cuando terminó la visión, Daniel, ¿qué hizo? Estaba, dice que hasta como enfermo, como que dice convalecí. Pero ¿qué hizo después de que tuvo esa visión y aún no la había entendido? ¿Qué hizo? Se puso a hacer su labor, su trabajo. Hermanos, al final hay temporadas en las cuales no vamos a ver el reino, estamos pasando situaciones donde decimos, Señor, ¿dónde estás? Pero hermanos, seguimos creyendo y confiando en Él. Dios permite las cosas con un propósito. ¿Ustedes creen que el COVID se le salió del control a Dios? Bueno, Dios lo permitió. Y lo permitió por todo el mundo que estaba en maldad. No, hermanos, Dios lo permite en primer lugar por su casa, por su pueblo. Porque la sacudida no era para el mundo, la sacudida era para la iglesia. Y muchos en el camino se quedaron. Y no digo que se quedaron en el sentido del fallecimiento, porque hubo muchos creyentes fieles que fallecieron, ¿sí o no? Pero muchos se apartaron de la fe, muchos se alejaron de Dios, muchos dudaron de Dios y muchos se apartaron de Dios, hermano. Por eso Dios lo permite, porque la iglesia necesita ser sacudida. Eso lo permite Dios porque no tomamos en serio a Dios, es verdad. No tomamos en serio las cosas de Dios. ¿Por qué existen los falsos hoy en día? Como un Cash Luna, como esa señora Ana Méndez y todo ese tipo de charlatanes. ¿Por qué Dios lo permite? Porque la iglesia, hermano, los está siguiendo. Y la iglesia, hermano, ciega, se deja llevar. Y se están apartando de Dios. Pero necesitamos esas sacudidas. Porque el creyente tiene que permanecer fieles. Muchos son seducidos por la bestia. ¿Sí o no? ¿No dice que hasta los escogidos serían engañados? Es por eso, hermano, porque la bestia o las bestias seducen. Y no seducen al mundo, seducen a la misma iglesia. Pero hermanos, el llamado a nosotros es mantenernos fieles. Fieles a Dios, fieles a Cristo. Él ya vino y Él prometió que volvería por su iglesia. Aun cuando las cosas están cada vez más difíciles, cada vez más duras, cuando parece que dice, ya se está acercando el fin, ya la maldad está creciendo tanto, hermanos, nosotros nos tenemos que mantener fieles. Va a llegar un momento en que nos van a prohibir reunirnos y congregarnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Mantenernos cómo? Imagínate la persecución y de repente vienen y te dicen, no, es que tienes que adorar a la bestia. O sea, a las ideologías. Y tú vas a decir, ay, eso me lo enseñaron en la iglesia, pero creo que me quedé dormido ese día. Perdón, de verdad. Tenemos que ser fieles. Mantenernos fieles y firmes. Porque si no, esa bestia nos va a arrastrar.
cuando seamos atacados por nuestra adoración a Dios, cuando Dios de repente va a guardar silencio, porque estamos inundados en el pecado. ¿Qué vamos a hacer? La maldad es real, pero el mal va a ser destruido. Hoy sigue habiendo bestias, sigue habiendo humanos corruptibles, pero Dios sigue estando por encima de todas esas situaciones. Estamos bajo el cuidado de Dios. Dios nos ha puesto como lumbreras de Dios. Esos poderes de maldad están siendo destruidos. Dice, ya termino, primer carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No estamos para estar caídos todo el tiempo. Nuestra vida tiene un propósito en el Señor. Tu vida tiene un propósito en el Señor. Estás aquí porque Dios tiene un propósito para ti hoy en este día. Porque Dios te trajo con un propósito. No te quedes caído. Ya nos equivocamos, ya la regamos, ¿sí o no? Ya fallamos, ¿sí o no? Pero Dios nos da la oportunidad de corregir. Dios nos da la oportunidad de enderezar el camino. Dios nos da la oportunidad, hermanos, de ser útiles en las manos de Dios. No vamos a ser condenados por Dios, vamos a ser salvados. Confía en Dios, confía en Cristo, cree en Cristo, ponte en las manos de Cristo. Él tiene el control de todas las cosas. Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, por esta enseñanza que has traído a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y eres fiel. Porque, Padre, tú sabes de qué tenemos necesidad. Nos hemos equivocado, sí, Señor, hemos fallado, pero aquí estamos, Señor, y tú ves eso. Aún, Señor, con nuestros defectos, nuestras fallas, nuestras equivocaciones, aquí estamos, Señor, porque queremos ser enseñados por ti. Queremos ser guiados por ti, queremos ser perdonados también por ti, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Sí, Padre, somos infieles, unos de una forma, otros de otra forma, pero aquí estamos, Señor, porque nuestro deseo es que tú seas nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, porque tú cumples tus propósitos, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú no te equivocas, tú no fallas, Señor, y tú cuidas de nosotros. Gracias, Padre. El llamado a nuestra vida, Señor, es que nos mantengamos fieles aún en las pruebas, porque las necesitamos para que sea purificada nuestra fe. Gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar este tiempo, por favor. Damos gracias a Dios, hermanos, por la palabra que acabamos de escuchar y sabemos que nuestra confianza depende en Dios. Y Él es el que nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos los amores,
Señor, Cristo es el Redentor, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hemos alcanzado por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos amor, hoy nos acercamos en perdón. Él nos llenado de amor, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo